Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde, soluciones climáticas y transiciones justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas, muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica. Estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente, estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes, universitarios, que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a esos esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes, que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo, desde su posición, pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales, que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso.
aprovechamos de enviar un saludo al Centro de los ODS, quienes nos invitaron a ser parte de esta iniciativa mundial. Así que bienvenidos todos también quienes se integraron después a este diálogo Nueva Constitución y Cambio Climático, cómo la discusión constituyente puede ser una oportunidad para mitigar el cambio climático en nuestro país. A esta conversación nos acompañan 4 grandes panelistas que voy a ir presentando uno a uno. Florencia Ortúzar, en primer lugar. Florencia Ortúzar Green es abogada chilena con un máster en Política y Regulación Ambiental por el London School of Economics. Actualmente trabaja en la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, ONG Regional para Latinoamérica. Muchas gracias y bienvenida, Florencia. Tenemos también... Muchas gracias. Tenemos también, bienvenido, Ezio Costa, abogado de la Universidad de Chile con magíster en regulación del London School of Economics en Political Science y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Él es profesor de Derecho de Regulación Ambiental en la Facultad de Ingeniería y además académico del Departamento de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde actualmente imparte el ramo de Derecho de Aguas. Forma parte del equipo de investigadores del Centro de Regulación y Competencia desde el 2011 y además es director ejecutivo de la ONG FIMA desde el 2012. Bienvenido también, Ezio. Tenemos a Valentina Durán, muy bienvenida, abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París en Panthéon-Sorbonne, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha ejercido como abogada, asesora y consultora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas. Es consejera del Centro para el Derecho Internacional de Desarrollo Sostenible y directora de la Asociación de Abogados de Chile, y también integró la Comisión Nacional del Litio. Mi francés no es el mejor, Valentina, muy bienvenida. Y tenemos también a nuestro cuarto panelista de la casa de la universidad, Andrés Pica, que es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science en Ingeniería Ambiental del Politécnico de Torino. Se ha desempeñado como profesor de la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Cambio Global, UC. Entre el 2015 y 2018 trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, liderando políticas e iniciativas de calidad de aire y cambio climático. En 2017 fue seleccionado entre los 100 futuros líderes de la energía a nivel mundial por el World Energy Council. Muy bienvenido también, Andrés. A continuación, gracias. A continuación, lo que vamos a hacer es partir por una contextualización sobre los desafíos de la carbono neutralidad para Chile, con una presentación de Andrés Pica. Así que, Andrés, adelante. Hola a todos, no sé si están viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, como decía Mario, soy Andrés Pica, actualmente me desempeño como director ejecutivo del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, y la idea de iniciar este diálogo con una presentación de contextualización un poco de lo que se necesita en términos de mitigación a nivel global y a nivel nacional. Para ello, es poner un pequeño contexto de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero históricas a nivel mundial y en Chile. Discutir sobre cuál debe ser la meta de mitigación y cuánto y cómo disminuimos nuestras emisiones contaminantes climáticos. Ver cómo ha impactado el COVID en las metas de mitigación en distintos ámbitos y plantear un inicio de lo que yo considero que son los desafíos legales e institucionales. Como se puede ver, hemos tenido una evolución acelerada de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el siglo XIX. Si vemos actualmente el nivel de emisiones y lo comparamos con lo que había a principios del siglo XIX, pareciera que no se emitía nada. Y eso es porque el crecimiento ha sido realmente exponencial y es este proceso que se llama la gran aceleración, que ha permitido conocer y desarrollar tecnologías y cambiar nuestra forma de vida, y que en muchos sentidos ha sido positivo, pero ha tenido un impacto sobre el planeta y que es significativo y que cada día estamos haciendo crecer más aún. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo
provienen de distintas actividades. Al final, tanto lo que es quizás lo que más estamos familiarizados, de repente pensamos, oye, la generación eléctrica, que alrededor de un cuarto de las emisiones proviene de la producción de energía eléctrica, pero también tiene un rol importante la agricultura y los cambios de uso de la tierra, o sea, todo lo que es la deforestación que se hace para producir alimento, la ganadería tiene un impacto significativo. El transporte, tanto de personas como de productos, es una fuente importante de emisiones. La industria desde distintas perspectivas, la producción de materiales, el cemento, y así también los edificios, cómo nos climatizamos, es un elemento importante. Básicamente, casi toda actividad que nosotros realizamos tiene algún tipo de impacto en términos del cambio climático. Chile no es la excepción, y en ese sentido la composición de esto no es muy distinta. Está dominado por el consumo de combustibles fósiles, que aporta alrededor de un 50% de las emisiones que se producen año a año. Pero sí Chile tiene una particularidad en relación al resto del mundo, en que nosotros tenemos unos bosques que en vez de estar degradándose y están emitiendo, actualmente tienen una captura neta. Pero es una captura neta que, si ponemos énfasis, por ejemplo, en el 2017, producto de los incendios forestales, esa captura neta se convirtió en una emisión significativa, y si vemos 2016-2017, Chile duplicó sus emisiones netas en el balance, producto de este cambio. Entonces, este es un sector que es una oportunidad relativamente para Chile, pero al mismo tiempo se puede convertir en una amenaza. Si miramos el futuro, muchas cosas pueden pasar y ese es uno de los desafíos. Entonces, se ve que, como habíamos visto, se ha ido acelerando el incremento de las emisiones contaminantes, pero la pregunta es qué va a pasar hacia el futuro. Si seguimos desarrollándonos de la misma manera que lo hemos hecho, probablemente vamos a llegar a un escenario de más emisiones, también creciendo de una manera acelerada, que nos va a llevar a un escenario de impactos climáticos muy altos, que normalmente lo comparamos con un cierto calentamiento de la Tierra, que en este caso es mayor a 4 grados. Nosotros, a nivel global, nos hemos puesto de acuerdo que el mundo, en el Acuerdo de París, no quiere que las emisiones superen los 2 grados Celsius y ojalá estén por debajo del 1,5 grados que se considera relativamente un clima seguro. Si vemos ese posible futuro, implica que tenemos que llegar a emisiones cercanas a cero a mitad de siglo y llegar a emisiones negativas hacia finales del siglo XXI. Entonces implica un cambio que es realmente transformacional. Entonces, ¿cómo esta meta de mitigación se convierte en una meta a nivel nacional? ¿Y cuánto tiene que reducir sus emisiones Chile? ¿Y cómo disminuimos estas emisiones de contaminantes climáticos? Si vemos la meta global, el IPCC, que es el grupo científico más importante que trabaja en cambio climático a nivel global, generó un reporte en el 2018 en el cual analizó un poco cuánto era la diferencia entre 1,5 grados de reducción y 2 grados en términos de mitigación, y esos dos escenarios se dio cuenta que era mucho más beneficioso en términos netos para el mundo evitar los 2 grados y quedarse en 1,5 grados, pero es un escenario muy desafiante porque, uno, necesitamos al 2030 reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de una tasa de en torno a un 8% de reducción de emisiones por año en los próximos 9 años que nos quedan. Y luego debemos llegar a ser carbono neutrales al 2050 y ser carbono negativos al 2100. Ese es el nivel de ambición que el mundo requiere. Pero esa ambición global se tiene que transferir a metas nacionales, y el Acuerdo de París plantea eso, que cada país hace su contribución nacionalmente determinada. O sea, cada país hace, esto es como una abaca para hacer una convivencia de curso, todos van y ponen una cuota, y ojalá que la cuota sea suficiente para tener una buena convivencia. Y en este caso, Chile hizo su contribución nacional, que va con un compromiso de llegar a la carbono neutralidad al 2050 y con compromisos intermedios hacia el 2030. Y ese compromiso, como lo pueden ver, uno dice, oye, carbono neutral, pero no está llegando a cero, y esto es porque
se espera que los bosques provean lo que nos falta para llegar a la carbono neutralidad. Este objetivo, la pregunta es suficiente. El Climate Action Tracker es una organización independiente que analiza compromisos de múltiples países, entre ellos Chile, y en su última revisión evalúa que el compromiso de Chile al 2030 lo considera ligeramente insuficiente, está en color naranjo, significa que la Tierra se calentaría más de 2 grados, pero al 2050 el compromiso cae en el rango de ser compatible con un escenario de 2 grados Celsius, no así con un escenario de 1,5 grados. Entonces, desde esta institución se considera que Chile podría ir un poquito más allá. ¿Y cómo llegamos a la carbono neutralidad? La verdad es que necesitamos hacer cambios transformacionales. Esa reducción de emisiones tiene que venir de una producción industrial muy distinta a cómo la estamos haciendo, con mucha más eficiencia energética, con mucha más electrificación, con hidrógeno verde, con electromovilidad, con edificación sostenible, con el retiro anticipado de las centrales a carbón, con agricultura producida de una manera distinta, el sector residuos, y además podemos ver que se espera que se mantengan las capturas del bosque y sobre eso se incremente la captura de los bosques en Chile. Con todo eso se logra este objetivo de carbono neutralidad al 2050, incluso eventualmente un poco antes. Pero hay amenazas al cumplimiento de esta NS. Hay elementos que son exógenos. Por ejemplo, tenemos la incidencia de incendios forestales que está cambiando, ha aumentado en los últimos años. La hidrología que afecta la capacidad de producir electricidad, no con centrales nuevas, sino que con las centrales existentes que ya tenemos. El rendimiento de los bosques nativos y las plantaciones forestales podría ser distinta. El precio de los commodities, el crecimiento del PIB, el crecimiento de la población, etc. Además de la incertidumbre de que las medidas que fueron evaluadas en su momento se implementen en los tiempos que son necesarios y en la intensidad que son necesarios. Además, el cambio climático es traicionero y desde un punto de vista de lo que es la adaptación, atornilla para el otro lado. O sea, el cambio climático implica una mayor incidencia de incendios forestales, por lo tanto más emisiones de gases de efecto invernadero, implica una hidrología reducida y eso implica menor producción de hidroelectricidad y más encima implica el cambio en el rendimiento de nuestros bosques, porque si tenemos una sequía, nuestros bosques empiezan a deteriorarse, entonces en vez de estar capturando CO2, están emitiendo CO2 y están emitiendo metano. Y esto es lo que se puede apreciar en el bosque esclerófilo, el cambio que han habido en 10 años, de lo que está pasando con nuestros bosques en la zona central. Pero bueno, hay otras incertidumbres también, porque ¿cómo va a ser estas medidas? Las medidas implican una industria sostenible, se implica triplicar la electrificación en la industria, implica más hidrógeno verde, eso estamos hablando de que el 80% de los camiones funcionen con hidrógeno. Necesitamos que las viviendas sean mejor hechas, con mejor aislación, queremos duplicar la aislación térmica de las viviendas, en términos de consumir la mitad de energía para el mismo estándar, aumentar en 3 veces la cantidad de ciclovías que existen en Chile, que se implemente la electromovilidad a una tasa alta, o sea, tengamos el 100% de los buses urbanos eléctricos y el 40% de los vehículos particulares fueran eléctricos. Además de aumentar en 10 veces el manejo de bosque nativo y el manejo sostenible de bosque nativo y en 10 veces lo que es la reforestación en relación a estas tasas actuales. Entonces, son cambios que no son ajustes menores, son cambios transformacionales en la manera que estamos haciendo las cosas y que necesitan acciones decididas para que esto ocurra. Pero, además, este mundo implica cambios que son también interesantes. Implica más crecimiento. Estamos hablando de 3 a 4 puntos de PIB al 2050, más de crecimiento por la implementación de estas medidas. Implica más innovación, implica ecosistemas más saludables, implica vida más saludable, implica un aire más limpio y una ciudad menos ruidosa. Entonces, es un mundo que, desde mi perspectiva personal, creo que es mejor. Y podemos ir más allá, porque frente a estos riesgos, puede que los compromisos no sean suficientes para alcanzar nuestras metas. Y en ese sentido, hay más espacio para hacer cosas mejores.
No es que sea fácil, pero sí son rentables y sí son buenas para los ecosistemas, sí son buenas para la salud de las personas. Y hay medidas que son tecnológicas, por ejemplo, utilizar combustibles sintéticos en base a hidrógeno para la aviación, transformar la producción de papel a madera, a cerrada para construir nuestras casas más en madera, etcétera. El rol de las soluciones basadas en la naturaleza, el manejo holístico de ganado, la agricultura regenerativa, la creación de áreas protegidas tanto marinas como terrestres tienen un rol muy importante. Además de medidas de cambio conductual, como la reducción del consumo de carne, cambiar el modo en que nos transportamos, ya usando más transporte público, más ciclovía y también en el marco de lo que hemos aprendido del COVID, usar más el teletrabajo. En este sentido, ¿cómo nos ha impactado el coronavirus en estas metas de mitigación? El año pasado nos sorprendieron las imágenes de ver cómo el mundo se limpiaba el aire, se limpiaba el agua, producto del cambio climático y efectivamente, o sea, producto del COVID, y hemos visto que se han reducido importantemente las emisiones producto de esta crisis que tuvimos y que estamos aún enfrentando. También esto tuvo impactos en términos de la política en torno al cambio climático. Se tuvo que postergar la COP26 y probablemente se tenga que postergar nuevamente. Y esto es un impacto que fue importante en términos de la negociación climática. Y si lo queremos llevar a cifra, vemos que hay dos sectores que se vieron fuertemente afectados por estos cambios. Uno es el transporte, menor demanda de viajes aéreos y terrestres, y en menor medida también el transporte marítimo. Además, la industria tuvo una caída importante en las emisiones producto de la caída de la actividad económica. La industria probablemente es una emisión que se cayó el 2020 y en cierta medida va a rebotar este año, pero en total la ganancia estimada de lo que fue el impacto del COVID en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fue en torno a un 7%. Esto es lo mismo que tendríamos que hacer todos los años a nivel planetario para poder cumplir con un clima seguro de 1.5 grados. O sea, ese es el nivel de impacto que tuvo esto y ese es el nivel de transformación que nosotros necesitamos de ahora en adelante de manera constante para que tengamos un clima seguro. Y es posible y se puede hacer de mejor manera. Obviamente no es deseable que sea con crisis económica, se puede hacer de una buena manera y hay una oportunidad de reflexionar en torno a eso. Especialmente el COVID nos ha enseñado a la mala cómo es importante gestionar los males públicos globales. El cambio climático es muy parecido al COVID en términos de que es un impacto que yo no me puedo proteger solo yo. Se necesita un sistema de salud pública, una estrategia global para gestión de esta crisis, y los países han tenido distintos niveles de éxito en esta gestión, y a nivel mundial la gestión también ha tenido distintos niveles de éxito. Y ese es un aprendizaje de las cosas que podremos hacer mejor para una crisis que es permanente y que puede ser mayor como la es asociada al cambio climático. Por otro lado, es importante tener en cuenta que si bien hemos reducido las emisiones, esto no implica que bajen las concentraciones. Esto es como, veanlo como si nosotros estuviéramos botando basura a la calle. Si botamos basura a la calle, botamos 100 de basura a la calle todos los días, cada vez se está acumulando la basura en la calle si nadie la recoge. Entonces, por eso es importante el concepto de carbono neutralidad y después de ser carbono negativo, porque nosotros no solo tenemos que reducir, sino que en un intervalo de tiempo lo más rápido posible tenemos que llegar a emitir cero y después empezar a limpiar la calle. Ya no basta con dejar de echar menos basura, vamos a tener que empezar a recoger la basura. Y ese es el desafío que nuestra atmósfera está enfrentando actualmente. Y por eso es importante llegar a ser carbono negativo después de la carbono neutralidad. También el cambio climático tiene una oportunidad de ser enfrentado gracias o producto del coronavirus. Al final, todos los países tienen estrategias de reactivación económica. Si esta reactivación económica es limpia, como se está planeando hacer en Estados Unidos, en Europa, y también hay una iniciativa para realizarla en Chile desde la reactivación sostenible, es una oportunidad que todo este financiamiento que va a venir del sector público, que busca hacer activación económica, sea activación económica inteligente que genere más crecimiento, pero que sea crecimiento sostenible y con beneficios ambientales y sociales claros. Terminando, haciendo como una reflexión personal, lo que yo veo como desafíos legales e institucionales es que
el cambio climático, si queremos evitar los peores impactos del cambio climático y tener un clima seguro, necesitamos mitigar con mucha fuerza, y no se puede simplemente decir no voy a mitigar o solo voy a adaptarme al cambio climático. Necesitamos hacer las dos cosas. Y hay oportunidad de hacer esto bien, pero necesitamos hacer cambios estructurales. No son cambios en el margen, no van a pasar por sí solos, y eso implica generar instituciones públicas sólidas, por ejemplo, la creación del Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas. Necesitamos generar industrias que piensen en largo plazo. Necesitamos generar la industria asociada, por ejemplo, hacia el hidrógeno verde. Eso necesita incentivos de largo plazo con una planificación clara, y esas políticas tienen que tener esa visión. No basta la política o el deseo de un gobierno en particular, tiene que ser un esfuerzo de Estado que sea permanente en el tiempo. Y se tienen que relocalizar recursos para este crecimiento verde, y se tienen que fomentar medidas rentables socialmente, por ejemplo, las ciclovías, la eficiencia energética. Necesitamos que las casas en Chile se construyan con un estándar bueno de aislación térmica para que se ahorren durante toda la vida, que tengan incorporados sistemas solares para generación de electricidad distribuida. Y esas son inversiones que las personas no las pueden enfrentar por sí solas, pero si uno lo ve desde la perspectiva de la sociedad, es un impacto positivo para la sociedad. El aumento de la protección de la diversidad, tanto terrestre como marina, y la educación ambiental es un elemento central. Además, tenemos que preocuparnos de cómo enfrentamos el cambio climático desde la adaptación y generamos estrategias para adaptarnos. Esto justamente porque también atenta contra la mitigación. El riesgo de sequía, los incendios forestales, el cambio en los rendimientos de los bosques, es también una amenaza a la misma mitigación que buscamos cumplir. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación que nos ilumina, pero también nos alarma a la vez, ¿cierto? Queremos darle espacio ahora a nuestros panelistas para hacer una conversación, a Florencia, Valentina, eso al final, ¿cierto? Y queremos preguntarles en este contexto que nos plantea Andrés de cambio climático y a la vez esta oportunidad que se nos abre con este proceso constituyente al que estamos entrando, ¿qué desafíos ustedes consideran que estamos enfrentando? ¿Cierto? Andrés nos plantea estos cambios estructurales, políticas de largo plazo, relocalización de los recursos para un crecimiento verde y protección frente al cambio climático. Vamos a partir con Valentina. Valentina, adelante. Marión, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Andrés, por la presentación, muy buena, y yo creo que pone el punto en el sentido de urgencia, ¿no? Que esto tiene. Me impresionó ese dato que tú diste de que la reducción de emisiones que hemos visto como consecuencia de la pandemia ha sido un 7%, y ese es el ritmo que tendríamos que tener cada año. Realmente es un buen dato, ¿no? Porque no estamos dispuestos a quedarnos en la casa tantos años más. Entonces creo que ese dato es muy relevante. Y en relación con el proceso constituyente, que era un poco la pregunta, ¿no, Marión? Yo creo que podemos hacer un paralelo, ¿no?, entre el desafío de la acción climática, entre el desafío que nos expone y nos resume también Andrés, tanto a nivel nacional como a nivel global, con el desafío constituyente. Una constitución, la nueva constitución nos va a regir, esperemos, ¿no es cierto?, que dure su vigencia unos 30, 40 años, es lo que habitualmente permanece en la Constitución, en algunos casos mucho más, y se van modificando. Estaba viendo la Constitución de Francia, por ejemplo, de los años 50, ya ha tenido modificaciones y adaptaciones incluso en cambio climático. Pero bueno, una Constitución es una proyección de cómo, parados hoy, Chile se proyecta hacia las próximas décadas. Entonces, sabiendo que estamos además en una década tan decisiva, que tú también lo planteaste, Andrés, esta nueva constitución, en mi opinión, tiene que tener una capacidad transformadora de lograr y encaminarnos de manera decidida, ambiciosa y sin retroceso a las transformaciones que necesitamos. Sabiendo que representamos, no sé si seguimos representando el 3%, Andrés, tú debes manejar mejor que yo ese dato, que representamos un porcentaje muy bajo de las 0,3. emisiones. 0,3, eso es, perdón. 0,3, pucha. 0,3%, es bueno y malo, ¿no? O sea,
Somos 0,3% de la población también, así que Sí, pues, bueno, estamos bien claro. en el promedio. Sí, pues, bueno, es nada, pero sabiendo eso, aún así nosotros podemos contribuir a la reducción de emisiones y también, no solamente, no solo localmente, nacionalmente en nuestro país, sino que también en nuestras relaciones comerciales, también en los productos y en los servicios que elegimos, también en cómo nosotros, en la demanda que nosotros estamos generando, ¿no es cierto?, de otros bienes y de servicios, y eso hoy día el comercio internacional lo permite. Entonces, bueno, me refiero a ese sentido de urgencia que se puede imprimir en la Constitución. Y yo creo que es un deber, ¿no? Y espero que podamos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos sin vergüenza respecto de lo que vamos a lograr en conjunto. Yo no voy a ser constituyente, pero creo que todos tenemos un papel y espero que el reglamento logre que sea un proceso lo más participativo posible. Entonces, yo creo que hay principios que que se pueden introducir en la Constitución, como por ejemplo el principio de no regresión. ¿Ah? Eh, no me parece tan relevante la forma en que se redacten finalmente esos principios, si es que vamos a tener una lista de principios, si los vamos a introducir en la Constitución. Lo que sí me parece relevante es que esta consideración de la urgencia de la acción climática y de la acción ambiental esté a todo lo largo de la Constitución. Eso me parece importante, tanto en lo que llamaríamos las bases de la institucionalidad, como en la parte orgánica, en los derechos, en los deberes, etc. Y en ese sentido me parece importante la transparencia. Yo creo que hemos tenido una buena noticia ayer cuando se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, todavía, ¿no es cierto?, en el Senado, un articulado que habla de la transparencia y de la participación en la acción climática, en los distintos instrumentos. Creo que estamos avanzando por ese lado, pero creo que la transparencia tiene un poder muy importante porque permite que todos veamos cuál es el costo de las decisiones que estamos tomando y que se están tomando en la política, ¿ya? Porque esto es político también, ¿no? Más allá y eso tiene que ver con una pregunta que viene más adelante, pero esto finalmente es político y a la medida en que todos podamos compartir y poner sobre la mesa, sincerar el costo en emisiones, en escenarios futuros, en pérdida de naturaleza y de las contribuciones de lo que nos da la naturaleza a la vez. Si vamos sincerando esas decisiones, quizás son más fáciles, decisiones que tienen también un costo en términos de cambio de hábitos, de sacrificios económicos de algunos sectores en favor de otros. em, y así es finalmente, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad en este desafío constituyente y espero que las voces se vayan alzando, digamos, y que los constituyentes se sientan, digamos, bien comprometidos. Hay distintas iniciativas. Yo estoy en una que recibe la política, hay otra que es Suelta el agua, y en fin, hay distintas iniciativas desde la sociedad civil para tratar de llamar la atención de los candidatos y que ojalá se comprometan con ciertos mínimos que estén sobre la mesa en la negociación. Eso por ahora. Quizá ya me pasé los 5 minutos, Marión. No sé. Perfecta, Valentina, muchas gracias. Vamos a continuar con Florencia, adelante. Hola, buenas tardes. Primero saludar, agradecer, un honor compartir panel con ustedes y este público, buenísimo. Bueno, yo también, muy buena la presentación, Andrés. Es un poco alarmante, como todo lo que tiene que ver con este tema lo es, pero también creo que fue esperanzadora en el sentido que se puede, o sea, si aún se puede lograr, yo creo que es demasiada buena noticia porque a ratos igual cuesta mantener la esperanza cuando uno va a la realidad de lo que está pasando. Si tú me preguntas cuál creo yo que es el principal desafío que tenemos hoy día, yo creo que es la falta de conciencia y urgencia ante un problema que es demasiado importante. Es como esa falta de ímpetu para actuar, de ponerse manos a la obra. Este problema, definitivamente, este problema, crisis ambiental, crisis climática, es el problema más grande que hemos enfrentado como humanidad, tanto así que todos los demás problemas quedan chicos al lado. Y la verdad es que ya sabemos lo que hay que hacer, o sea, la ciencia lo tiene bastante claro, incluso reportes como el que tú acabas de presentar, Andrés, dan muchas luces sobre lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y de qué forma se podría solucionar el problema. Pero el problema es que como que no, falta como ese ímpetu. Entonces, a mí me sorprende mucho la poca importancia que se le da al ambiente, como si es que la vida misma no dependiera de que esté bien, sano y equilibrado. O
O sea, estamos en una situación altamente complicada, sabemos que esto solo va a empeorar y sin embargo no hacemos lo suficiente. Entonces creo que al final estamos como metidos en un sistema económico que de económico no tiene nada. Estamos en un país totalmente extractivista, donde las industrias producen sin tomar en cuenta las externalidades negativas. Entonces me parece tan increíble que los economistas no estén como volviéndose locos ante esta situación que perdura constantemente, y es realmente como que nos estamos comiendo a nosotros mismos, o peor aún, comiéndonos el futuro de los que vienen, que pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, las demás personas y todas las especies, todo lo que es la vida misma. O sea, estamos cometiendo como la injusticia más aberrante contra nosotros mismos y contra los que vienen. Y también me parece que es como bien sorprendente cuando a este discurso, la gente que habla de estos temas, las tratan de extremistas, abrazadores de árboles o cosas mucho peores, cuando realmente son las personas que están siendo razonables. O sea, la situación en Chile es súper, súper grave, y la situación del mundo en realidad, pero ya, estamos en Chile. La deforestación avanza, las pesquerías están todas colapsadas, cantidad de animales en peligro de extinción y especies en peligro de extinción, la sequía y una crisis galopante, muchas de nuestras ciudades están en ranking internacional de las más contaminadas, etcétera. O sea, miren lo que está pasando hoy día con la salmonicultura, es que en el sur de Chile son como desastre tras desastre, vemos cosas que en verdad como que nos duele la guata de ver millones y millones de toneladas de peces muertos ahí, porque claro, entre que el cambio climático y entre que la industria tira sus desechos al mar, o sea, realmente la situación se nos va de las manos. A veces pienso que quizás no hemos atinado porque igual uno mira por la ventana y el cielo está azul, entonces es como difícil y además que el ser humano tiene como una capacidad impresionante de no ver lo que no quiere ver, y realmente, bueno, nos morimos de susto si nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Incluso la pandemia es un muy buen ejemplo terrible de lo que está ocurriendo, o sea, este desequilibrio con la naturaleza. Estamos todos encerrados, nuestros hijos aprendiendo por pantallas, o sea, ya la tragedia no puede ser más total. Y a pesar de todo esto, no nos estamos haciendo cargo. Estamos dando como pasitos de hormiga cuando sabemos lo que hay que hacer, tenemos los medios para hacerlo. O sea, yo creo que al final es ese como convencer a que todos los sectores se pongan de acuerdo y atinen, y sacar también esta discusión, porque al final estamos como en una situación política tan polarizada que como que se transforma este discurso que yo siento es como de lo razonable a lo no razonable, entre que la izquierda, la derecha, los comunistas, los fascistas, cuando no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con nuestra sobrevivencia y la sobrevivencia de todas las especies que también tienen derecho a sobrevivir. Así que creo, como en resumen, que el principal desafío es lograr que estemos todos de acuerdo en que lo que necesitamos hacer son cambios súper tajantes al sistema de desarrollo, a la forma que estamos viviendo nuestra relación con el medio ambiente. Y quiero decir como tres cosas, que yo sé que está claro que estos cambios generan mucho temor, porque son cambios grandes, importantes que hay que hacer a nivel de gobiernos, a nivel de corporaciones, a nivel de cómo vivimos la vida. Pero al mismo tiempo hay tres cosas como que creo yo que son esperanzadoras y por las cuales no deberíamos tener tanto miedo. Uno es que es posible, o sea, podemos como todavía salvar la situación, ya lo decía Andrés. La ciencia ha estimado que se pueden revertir las pobres consecuencias si es que nos hacemos cargo ahora, si es que en este minuto empezamos a actuar. Y de hecho, la pandemia y todas las medidas internacionales que se tomaron para hacerle frente demuestran que se pueden generar cambios tajantes de la noche a la mañana. Y aquí estamos, o sea, se puede. Es impresionante cómo la pandemia demostró eso. A mí me parece que eso fue algo valioso de esta terrible pandemia. Lo otro es que es deseable, o sea, estos cambios que necesitamos hacer no solo son necesarios, o sea, urgentes, si es que queremos seguir viviendo en este planeta, pero son deseables, porque al final tú lo decías, Andrés, o sea, es un país más limpio, más justo, son más áreas verdes, es más armonía, o sea, de todas maneras es un mundo mejor. Y finalmente creo que la Constitución es una muy buena oportunidad para empujar ese cambio, como salir de este aletargamiento. Ahora, no es que la Constitución vaya a ser una varita mágica, evidentemente que no, no por firmar un documento, por muy bonito que quede, vamos a solucionar todo esto, pero sí es una oportunidad de remecer estos cimientos que nos tienen como aletargados y atrapados en este sistema que no va para adelante, sino que va para hacia atrás. Eso, gracias. Muchas gracias, Florencia, por tu intervención, en la que creo que estamos bastante de acuerdo, ¿cierto? Voy a dar espacio a Ezio para que nos comente
entonces sobre esta pregunta que tiene que ver con cuáles son los principales desafíos que estamos enfrentando. Muchas gracias, Marión. Muchas gracias al Centro de Cambio Global por la invitación y a todos y a todas por estar aquí escuchando y compartiendo este momento. Yo voy a construir desde la respuesta de Florencia, porque es curioso cómo en estos momentos, en estos días, estamos viviendo algo así como los sueños mojados de un totalitarismo de estos tiempos, ¿no? Nos levantamos tempranito a hacer deporte, si es que queremos salir a hacer deporte, todo el día trabajando conectados a una máquina y después acostarse bien temprano porque no se puede salir. Y ya, y esa es la vida. Y si necesita algo que no es esencial, bueno, me espera, y si es algo esencial, pídalo porque le va a llegar a su casa para que usted siga produciendo. Fantástico, fantástico para cierta visión del mundo. Lo peor de todo es que tienen razón. Entonces, aunque uno deteste eso, uno dice, bueno, hay que hacerlo porque estamos en pandemia, tenemos que tratar de que los contagios no aumenten, etc. Y más o menos todos estamos enojados pero tranquilos con la situación, digámoslo así. La crisis climática tiene una potencia como crisis que es muchísimo mayor que la del COVID y la de cualquier otro virus. Y como decía Andrés, como decía Valentina, como decía Florencia, las soluciones se saben, pero no hay ni media fuerza para tomar esas soluciones. No, o sea, no se plantea de ninguna forma una solución que tenga ni siquiera un cuarto de la potencia que tienen las soluciones que estamos tomando para la pandemia. Y cuando se plantea alguna solución fuerte, empiezan las voces de no, mira, hay que hacerlo de manera progresiva, pero es que vamos a dañar a una industria, es que no podemos prohibir tal cosa, es que no. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a poder prohibir las cosas que están destruyendo las posibilidades de existencia de la humanidad? O sea, si no podemos prohibir esas cosas, bueno, entonces no tiene mucho sentido prohibir nada, no tiene mucho sentido el derecho si no somos capaces de organizarnos para prohibir las cosas que nos destruyen. Pero no somos capaces. Y no es por culpa del derecho, es por culpa de la política, o es por falta de política, es por falta de tener la conciencia de que el telón de fondo de cualquier acción que estemos tomando en este momento es un camino de autodestrucción que nos tiene en, como los gráficos que mostraba Andrés, nos tiene en pocos años más en una situación de crisis absoluta o en una situación de que vamos a salir de esa crisis absoluta. Y que para salir de esa crisis absoluta se requieren ese tipo de acciones que son relativamente fuertes y que ojalá fueran consensuadas. O sea, ojalá no tuviera que ser una imposición de ningún tipo, sino que dijéramos, de la misma manera como más del 80% de los chilenos cree y chilenas cree que el estado del medio ambiente es malo, muy malo, de la misma manera dijera, bueno, a propósito de que el estado del medio ambiente es malo, muy malo, vamos a, no sé, cerrar las termoeléctricas al 2025 y no al 2040. Vamos a hacer muchísimas más ciclovías y no permitir que siga expandiéndose la industria automotriz en Chile. Vamos a ponerle ciertos estándares a la salmonicultura, ponerle ciertos estándares a la minería, pero no pasa eso. De cara al proceso constituyente, y aquí es donde está lo bonito, a mi juicio lo esperanzador, el proceso constituyente funda un país nuevo, o por supuesto sobre el mismo país que ya existimos, no es que efectivamente fundemos un país nuevo, pero vamos a decir por primera vez democráticamente qué país queremos. El país que nos entregaron tiene sus características, el país que nos llegó y que se nos impuso tiene sus características, hoy día podemos ser capaces de decir qué tipo de país queremos. Yo creo de verdad que ese país que queremos es un país que tiene a la protección del medio ambiente como una cuestión central, porque la identidad chilena tiene que ver con la protección del medio ambiente. Nuestro himno, nuestra bandera, nuestra idea sobre lo que es Chile, cuando uno piensa que es Chile, se imagina el desierto, el mar, la cordillera, los hielos, es puro medio ambiente. Y como es puro medio ambiente, yo no me imagino que no seamos capaces de decir, ¿sabéis qué? Uno de nuestros principales objetivos como sociedad, y por lo tanto, cuando nos constituimos a través de una constitución, lo vamos a poner ahí, es proteger al medio ambiente, es buscar la armonía entre nuestras actividades como sociedad y la naturaleza. ¿Cómo se logra eso?
nosotros hemos hecho, las organizaciones de la sociedad civil en general, FIMA en particular, pero hemos hecho una serie de propuestas que están en el sitio web de FIMA, en el sitio web de la Sociedad Civil por la Acción Climática, agrupadas en el concepto de constitución ecológica, que dicen relación con tener precisamente este centro, la protección del medio ambiente, la armonización de nuestras actividades con la naturaleza, puesto en las distintas áreas que abordan las constituciones en general. Entonces, puesta como principios, como dijo Valentina, puestas como derechos, puestas como estructura de la organización social. Entonces, que el Estado considere entre sus funciones fundamentales la protección del medio ambiente, en lugar de tener entre sus funciones fundamentales lo que tiene hoy en día, que es buscar la eficiencia de los procesos productivos privados. Esa es una de sus funciones fundamentales. Lo busca a diario, están todos los programas políticos, están las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, y eso, que es muy bueno, que haya eficiencia en los procesos productivos, choca a veces con la protección ambiental. Bueno, ¿qué preferimos en ese caso? ¿Preferimos que haya mayor eficiencia en los procesos productivos privados o preferimos que haya mayor protección ambiental? Que no quiere decir que no existan eficiencia ni que no existan procesos productivos. Y ahí es donde el discurso de extremación hace mucho daño, ¿no? Cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? No, la salmonicultura, por poner un ejemplo, que hemos estado hablando estos días con Florencia, la salmonicultura no puede seguir expandiéndose hacia ecosistemas frágiles. Eso no quiere decir cierren toda la salmonera y que se acabe, despidan a las 61.000 personas que trabajan, dejemos de exportar salmones. No, quiere decir, mire, está muy bien, esta industria da empleo, genera alimentos, genera producción, fantástico, pero esa industria no puede seguir expandiéndose sin límites hacia ecosistemas que van a terminar destruidos a propósito de esa misma industria. Entonces, ¿cómo balancear los intereses? Hoy día está puesto ese balance, si vemos una línea continua en que los continuos son máxima conservación, protección o máxima productividad y nos olvidamos de la conservación, está puesto por acá, ¿no? Cerquita de máxima productividad y filo con la conservación. Y cada vez que alguien dice, oye, movámonos un poquito más hacia el centro, no, esto es imposible, es extremo, vamos, los inversionistas se van a ir. Los inversionistas no se van a ir. No funciona así, los papers sobre el tema lo prueban ampliamente, no funciona así, eso es un discurso solamente para frenar los cambios, y como país, supongo, espero, necesitamos, o sea, sé que necesitamos, y supongo y espero que vamos a ser capaces de plantear ese punto medio que sea más favorable a la conservación, de manera que tenga sentido una continuidad de la comunidad jurídico-política en una nueva constitución, mediante la incorporación de estos elementos en la transversalidad de las normas constitucionales. Muchas gracias, Ezio, por tu intervención. Antes de pasar a la siguiente pregunta, en que nuevamente vamos a tener espacio para comentarios de los 4 panelistas, quiero agradecer a quienes han estado comentando en el chat, decirles que vamos a intentar tomar un par de preguntas al final, hay varias y el resto intentaremos contestarlos posterior a este evento también. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta, que tiene relación con quizás soluciones o vías de acción. ¿Cuál creen que es la solución, acción, ¿cierto?, más importante que se debe llevar a cabo en el país para cambiar la tendencia respecto al cambio climático, también en este contexto del proceso constituyente? Florencia. Ok, yo creo que, así como si tuviera que decir una cosa que englobara un poco una respuesta que ciertamente podría ser demasiado amplia, yo creo que hay que poner a la naturaleza primero. Hay que reconocer de una vez por todas la esencialidad que tiene para nuestras vidas y para la vida de todo lo que existe en este planeta, de un ambiente sano, equilibrado, cuyos ciclos vitales funcionen. El medio ambiente está muy, muy degradado, pero puede recuperarse y regenerarse. Y la forma que tiene de recuperarse y regenerarse es empezar a hacerlo desde su mismo como bienestar, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger lo que aún queda, que en Chile aún tenemos lugares prístinos maravillosos que están cumpliendo esos ecosistemas vitales, y aportar a que lo que está muy degradado se regenere.
la naturaleza ha subvencionado por demasiado tiempo el desarrollo económico, ya no tenemos crédito, entonces necesitamos que la actividad económica de ahora en adelante se enmarque dentro de los límites de la naturaleza. Y como repito, o sea, esto no es una locura, no es como que nos vamos a venir a tomar el mundo los comunistas, no sé, es ciencia, o sea, es como ser razonables. En esto, claro, la Constitución podría ser un gran aporte en lograr como mover lo que está, porque realmente estamos metidos como en un sistema económico que no permite estos cambios. O sea, el sistema económico ha permitido que los poderosos sean mucho más poderosos y por eso es súper difícil como cambiar las cosas. Por eso la nueva Constitución es una gran oportunidad. Y creo también que, nota al pie, no solamente para nuestro país, sino que puede ser un ejemplo paradigmático para muchos países en la región, incluso para el mundo. Una nueva constitución en estos tiempos de crisis climática y ambiental es una oportunidad súper interesante. Y en cuanto como a algunas como cosas que yo creo especialmente interesantes que podría ayudar la Constitución en avanzar a este cambio, definitivamente hay que normar la interacción entre el derecho al medio ambiente sano y la actividad económica. O sea, esto ya definitivamente la actividad económica tiene que quedar dentro del medio ambiente y no al revés. O sea, nuestra economía claramente se basa en un modelo exportador, extractivista, eso tiene que cambiar. Hay que respetar los límites, definitivamente, y para esto es muy importante darle como más independencia a la institucionalidad ambiental que se preocupa de esto. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que ser independiente, no tiene que estar respondiendo a ningún poder político. El sistema de evaluación ambiental tiene que ser realmente como un sistema que ataje los proyectos que estén remando para el otro lado. O sea, ya pongámonos como serios con el asunto. Un proyecto, una iniciativa económica que nos vaya a degradar aún más el medio ambiente, nuestra posibilidad de vida, tiene que detenerse y tiene que reformarse para estar de acuerdo con el medio ambiente. Sí, se puede el desarrollo como a favor de la naturaleza. Tenemos que ir como con ella y no en contra. Luego, una idea que me ha parecido muy interesante, que la he escuchado bastante en los debates constitucionales, es el asunto como de una nueva gobernanza local mucho más basada en los ecosistemas y la descentralización del Estado. Y esto creo que tiene mucho que ver con la participación ciudadana, que pueda como ser más importante, esas voces que realmente sean muy importantes en las decisiones que se tomen sobre los territorios, porque hoy día la participación ciudadana es un derecho, pero yo creo que la participación ciudadana es muchísimo más que un derecho. La participación ciudadana es un insumo valioso que hay que como apreciar cuando se toman decisiones sobre un territorio. Entonces, por ejemplo, esto lo he escuchado de varias personas, y me gusta mucho la idea, es que, por ejemplo, el país esté dividido según su geografía y no según límites políticos que no tienen mucho sentido. Entonces, que las personas que estén como tomando las decisiones en los diferentes lugares del país sepan de ese territorio. ¿Quién sabe mejor qué es lo que necesita un territorio, qué es lo que necesita una comunidad en un territorio, o cómo va a reaccionar un territorio con cierta determinada cosa que se le haga? Nadie lo sabe mejor que la gente que ha estado ahí. Entonces es hora de empezar como a apreciar esa sabiduría local. Eso creo que no se ha apreciado suficiente y es muy importante. Con eso ya uno puede empezar a construir algo mucho más razonable, que vaya a favor de lo que necesita el territorio al final. Y también algo que también se ha dicho muchísimo en estos debates constitucionales es que tenemos que ampliar el concepto de medio ambiente. Porque claro, ¿qué es el medio ambiente? Y esta es una pregunta bien difícil. ¿Qué es un derecho? ¿Es un sujeto de derechos? El medio ambiente es todo, o sea, realmente es la vida misma. Entonces, claro, la Constitución de hoy día, que igual fue pionera según todos la gente que la ha estudiado, etcétera, están todos bastante de acuerdo en que fue bastante pionera en su minuto, en la forma en que abordó al medio ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y cuando uno lo lee así por primera vez, bueno, sí está bastante bien, pero igual se queda muy corto. Y una de las razones por las que se queda corto es porque, bueno, este es solamente como un artículo dentro de muchos otros, y además porque habla de un medio ambiente libre de contaminación. Y la contaminación al final, ¿qué es? Es un parámetro que alguien decide. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes un contaminante normado, puede haber un espacio totalmente contaminado, pero como esa contaminación no existe dentro de una ley, no es contaminación. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar como de términos mucho más reales
integrales, como por ejemplo un medio ambiente ecológicamente equilibrado, un medio ambiente sano, un medio ambiente que permita una vida plena, un desarrollo de la vida. Con respecto a si es que consideraron o no el cambio climático en la Constitución, esto a mí me parece que es una pregunta muy interesante y la verdad es que yo no estoy como tan segura. Creo que tengo muchas ganas de seguir los debates al respecto, porque por un lado sería interesante en el sentido de que estamos en un momento como de cambio climático donde podría ser una Constitución bastante como pionera en considerarlo, aunque hay varias constituciones que ya lo han hecho, pero también es muy importante, creo, que la Constitución se mantenga como flexible y concisa, no normar tanta cosa. Entonces quizás la Constitución más mejor debería preocuparse de poner bien los principios, de poner bien como el eje central en el medio ambiente y en la salud pública, y ya luego con eso podemos ir nosotros y luego las personas que vengan, ir construyendo lo que necesitamos a través de regulación, legislación, jurisprudencia, etc. Así que ahí eso me interesa mucho el debate al respecto. Pero eso creo que es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias, Florencia. Vamos a continuar con Valentina. Muchas gracias, Marión. No había saludado a todos y a todas ni agradecido, así que no es tarde para hacerlo. Muchas gracias por esta invitación. En relación a cuál es la solución más importante que tiene que llevar a cabo el país para cambiar las tendencias respecto al cambio climático, que es la pregunta, pienso que primero estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que señala Florencia, en el sentido de que tener las prioridades claras, la naturaleza primero y con el sentido de urgencia, incluso patriótico, como sugiere Ezio a su manera, ¿no?, haciendo alusión a nuestros símbolos, a nuestra canción nacional. Me parece muy importante todo lo que han planteado, así que lo suscribo inmediatamente. En talleres que hicimos de Constitución y Medio Ambiente con algunos colegas, con ciudadanos en barrios, en distintos lugares, surgió mucho la idea de que necesitábamos tener en la Constitución deberes de las personas naturales y de las personas jurídicas, incluido el club de fútbol, la junta de vecinos, la empresa. Incluso también se nos dijo que debieran haber concesiones regenerativas, es decir, si se me permite usar un espacio de tierra, de agua, debo devolverlo mejor de como lo encontré. Encuentro que es bien interesante y son cuestiones que surgen desde el sentido común, desde personas que a lo mejor no tienen una formación jurídica y no saben la diferencia entre una concesión o un derecho, pero encontré súper interesante que eso surgiera. Ahora, bueno, además de las soluciones, Andrés obviamente planteó muy bien cuáles son las principales fuentes de gases de efecto invernadero y cuáles son los principales riesgos y oportunidades, y evidentemente que desde un punto de vista técnico, las respuestas también surgen desde ahí, ¿no es cierto? Donde tenemos más emisiones es donde hay que trabajar más y también donde tenemos más riesgos y vulnerabilidades. Y en relación con el cómo, además de mencionar la importancia de la participación y la transparencia, a mí me parece que no debemos tenerle miedo a las prohibiciones en nuestro derecho. No pasa nada. Es totalmente sensato. La ley de bolsas plásticas, que es una prohibición muy simple, se prohíbe al comercio de entregar bolsas. De forma gradual, se demoró la implementación, y 2 años después nos acostumbramos, oye, no pasó nada. Nos acostumbramos a andar con bolsas, punto. Si no era tan complicado, claro que eso afectó a un sector así chiquitito de la economía, que no era el que más roncaba, convengamos, ¿no es cierto? Pero fue una ley simple que buscó un mínimo común, digamos, en ese momento y que logró mucho éxito. También está la ley que va a salir ya, espero muy pronto, ¿no es cierto? La ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Entonces, yo creo que no es tan difícil. Por ejemplo, en relación con lo que hemos comentado, estoy muy de acuerdo con la propuesta de Florencia. ¿Por qué no prohibir la salmonicultura en lagos y en determinados ecosistemas frágiles? No en todo Chile, lo proponía eso también. No en todo Chile, pero hay lugares que son tan frágiles que no se puede hacer de otra forma. En Francia, por ejemplo, acaba de anunciar que se va a limitar, que se va a prohibir, se van a acabar los tramos de viajes en avión que se puedan hacer, que se puedan hacer en menos de 2 horas y media en tren. Me parece que eso es súper interesante. Hay un ambientalista que encontraron que era poco, que debería haber sido 4 horas. Pero bueno, eso ya es un paso. Y
y no se limita, o sea, no se está limitando y expropiando derechos ni limitando la actividad económica de una manera insensata. Entonces yo no tendría miedo a las prohibiciones, e incluso a mí me parece que, y lo podemos plantear también de un modo más positivo, a la exigencia más allá de las prohibiciones, a exigir ciertas obligaciones de medio. Ejemplos de eso existen en el derecho y en el derecho internacional hace mucho tiempo, y hoy día ya en el derecho nacional, cuando se obliga, se exige en la ley REP, que es una ley de 2016, se exige que los gestores de residuos utilicen las mejores técnicas disponibles, las mejores prácticas ambientales y además que desarrollen una gestión ambientalmente racional de los residuos. Todavía no vemos, y todavía ha pasado muy poco tiempo, como para poder ver cómo lo está exigiendo el SEA, por ejemplo, ¿ah? O las autoridades sectoriales, cuáles son sus parámetros, porque incluso existen parámetros y la obligación de tener esos parámetros. Bueno, ese tipo de parámetros creo que los tenemos que desarrollar y se deben exigir, y yo creo que eso va a tener la adhesión de todo el mundo. Porque si no, la naturaleza, como dice la Florencia, termina subsidiando, ¿no es cierto?, a la empresa, a la industria. Entonces yo creo que algunas prohibiciones y esos incentivos y esas exigencias también de ciertos estándares, junto por supuesto con zanahoria y garrotes. Yo no digo que el derecho tenga que estar lleno de prohibiciones, pero creo que no tenemos que tenerle miedo a ello. Y también entonces, a nivel de inversiones, de transparencia, de información, tenemos que avanzar mucho para ir avanzando en la exposición de cuáles son los costos que se están mostrando. Pero yo propongo eso, ¿no? Ciertas prohibiciones y ciertas obligaciones de medios. En ese sentido, no sé, obviamente adelantar el cierre de las centrales a carbón es del todo sensato, y la industria también ya lo está entendiendo rápidamente. O sea, hay cuestiones que simplemente hay que abandonar. Así que por ahí diría yo, complementando lo que ya dijeron antes, por ahí iría yo como una propuesta y que creo que no se ha dicho mucho. Muchas gracias, Valentina, por tu intervención. Vamos a seguir construyendo sobre estas ideas con la intervención de Ezio. Muchas gracias. Se está tramitando una ley de cambio climático actualmente, y la ley de cambio climático, creo yo, es una buena noticia que exista una ley de cambio climático, sin duda, pero tiene voy a tratar de vincularlo un poco con lo que hemos estado hablando, porque tiene un problemita que no es tan pequeño, que es muy parecido a los problemas que hemos tenido en otras leyes ambientales chilenas, que es que en lugar de establecer efectivamente obligaciones, estándares, incentivos, prohibiciones, establece solamente estructuras para que eso se produzca en el futuro. Entonces establece comisiones de expertos que podrán hacer instrumentos de tal tipo que en algún minuto van a generar algún tipo de cambio efectivo, sin que haya una concreción más clara de lo que queremos como país en una ley, que es básicamente la manera en la que el pueblo habla a través de sus representantes, y que es lo que entonces creo yo que deberíamos tener. O sea, el primer, como algo súper sencillo, entre comillas, pero súper concreto, es que a mí me parece que la ley de cambio climático debería establecer ciertas obligaciones más concretas, como las que hemos venido hablando, ¿no? Como los cierres de las termoeléctricas, propiciar la electromovilidad, qué sé yo, distintas cuestiones que podrían establecerse en esa ley. Podemos mirar la ley de cambio climático de España, por ejemplo, que se promulgó hace muy poco y que tiene ese tipo de medidas. No es solamente estructura, sino que vamos a tener tanta energía renovable a tal año, vamos a generar este tipo de condiciones para este tipo de industria, etc. Eso desde lo más inmediato. Después de algo que creo que es de mediano plazo, y ojalá ahí tener una constitución ecológica nos ayude a esto, hay que, o me parece a mí que sería razonable, transitar hacia, voy a ponerlo así para que suene más positivo, pero industrias de recuperación ecológica. Tenemos que recuperar el medio ambiente, eso es algo que va a suceder si es que logramos zafar de la crisis climática y ecológica. Una de las partes de esa salvación va a ser que nos vamos a tener que poner a recuperar ecosistemas. Recuperar ecosistemas es intensivo en términos de empleo, o sea, requiere que muchas personas trabajen recuperando esos ecosistemas, y además requiere bastante ciencia. Por lo tanto, ahí hay un campo laboral súper interesante, del cual Chile, de nuevo, gracias a nuestra variedad geográfica, nuestra variedad de paisajes y de ecosistemas,
puede tomar una, no vamos a decir un liderazgo global, pero puede tomar una buena posición, donde tengamos expertos, expertas, capital humano, capital también físico, para poder llevar a cabo este tipo de recuperación de ecosistemas. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, con las soluciones basadas en la naturaleza y también con la generación de productividad, que podría ser una buena medida. Ahora, esto depende absolutamente de la voluntad gubernamental en primer momento, de tener una política que lleve a cabo esto, y luego de la voluntad de la inversión que se puede hacer en este tipo de industria. En tercer lugar, en el caso chileno, nosotros, lo dijo bien Andrés, nosotros no somos grandes emisores, pero somos emisores que per cápita somos bastante responsables igual del problema. Y tenemos entonces que tomarnos en serio eso y disminuir nuestra emisión independiente de lo que haga el resto del mundo. Nuestra emisión en general es de energía, son las termoeléctricas, son los autos, es el consumo de gas y petróleo. Eso no es tan difícil de modificar. Y por lo tanto, la modificación de esas matrices de energía debiera ser una cuestión prioritaria. Yo creo que ya es una cuestión prioritaria, y eso es una buena noticia. Pero viene el segundo lado, que es el lado de la captura de carbono, que debería ser nuestro siguiente paso, ¿no? Y el paso de la captura de carbono, que lo hace la naturaleza a través de las especies vegetales, en la captura de carbono, la falla que estamos teniendo hasta ahora es pretender que las plantaciones forestales o de árboles frutales son también una manera de capturar carbono. Lo son, pero después de destruir un ecosistema que tenía más carbono capturado y era capaz de capturar aún más carbono. Entonces, no son una buena solución, sino que son una mala solución. No debiéramos considerar la solución. Es una de las muchas industrias que, por supuesto, tiene que tener una capacidad de generar su producto, pero que no puede estar puesta del lado de las soluciones, porque no es así. Sino que debiéramos esa fuerza enfocarla en recuperación de ecosistemas, me parece que sería más razonable. Todo esto que dije, como medidas individualizadas, espero que les suene tan razonable a ustedes como me suena a mí. Sin embargo, cuando las juntamos todas, nos damos cuenta que lo que debiéramos estar cambiando es nuestra estructura productiva en general, nuestra estructura de consumo y de producción, que tiene que cambiar a nivel global, y lo está haciendo de alguna forma, pero que también tiene que cambiar a nivel local. Y ahí, como decía Florencia, salir del extractivismo, sacarnos esta idea. Yo escuché hace muy poco a una persona de Libertad y Desarrollo diciendo esta idea como si fuera la última chupada del mate. Ese dicho tampoco es la última chupada del mate, pero no importa. Diciendo es que nuestra ventaja comparativa es la industria extractiva, porque tenemos muchos recursos naturales. Eso es perpetuarnos en una maldición que tienen los países que tienen recursos naturales, pero que además impide el desarrollo. Nos genera un paso de crecimiento que no desarrolla, sino que solamente hace crecer el PIB. Y ese desacople es súper necesario. Con eso, porque me parece suficiente como desafío, termino. Muchas gracias, Ezio. Y vamos a escuchar a Andrés ahora su opinión al respecto también. Bueno, muy de acuerdo con los puntos que plantean. Yo creo que falta a veces poner un poco el análisis técnico en el escenario, no sé, línea base. Como que siempre se considera que lo ambiental es un costo para la economía, y la verdad, no sé, más de 10 años haciendo estos análisis y siempre te encuentras decenas de medidas que son buenas para la economía y que mejoran el crecimiento, o sea, que ni siquiera tienen costo. Es una reasignación de recursos. Entonces, la constructora va a tener que gastar más en la construcción de la casa eficiente, y eso implica más trabajo, por cierto. Y en la práctica, la persona va a gastar menos en la calefacción en su casa. La calefacción en su casa, Chile utiliza bastante productos fósiles, ya sea petróleo, gas, etcétera, importados. Entonces, estamos reduciendo las importaciones, estamos fomentando industria local. Entonces, tú vas viendo eso y es
historias que se van repitiendo. ¿Por qué nos interesa tanto producir electricidad con carbón? Si contamina, si no es demasiado barata, de hecho es más cara que utilizar energía renovable, es un recurso que es externo. Entonces, como que tú vas encontrando que la verdad, en un argumento razonable, así, digamos, desde un punto también económico, no se sostiene. Entonces, yo creo que hay lo difícil del medio ambiente es que nuestras decisiones personales siempre están al impulso de lo que está más a mano, lo que se ha hecho antes. Entonces, nos cuesta cambiar nuestra conducta, nos cuesta cambiar nuestra matriz productiva. Y en ese sentido hay que ponerle unos rieles a las cosas, y en lo personal, porque a todos nos gusta, todos contaminan menos yo, porque las cosas que hace uno son las más difíciles de darse cuenta, y eso le pasa a uno como persona, y también le pasa a la industria desde su sector. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser un poquito más críticos con lo que estamos haciendo, y tenemos que ponernos estos rieles que nos ordenen hacer las cosas. Lo que hablaba Valentina, el ferrocarril podría ser muy rentable, es una buena medida de mitigación, es rápido, es cómodo, y hay que hacer inversiones. Que activación económica, entonces es como redondo. Ahora, claro, hay gremios que pierden, afectan a los camioneros, etc. Y al final hay ganadores y perdedores, y al final hay una reasignación, pero en el total se gana, y la verdad, en general, los que ganan, en general, son los más desfavorecidos. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, podemos intentar corregir esto y negociar estos elementos de transición, pero no deberíamos, o sea, tendríamos que poner el fuerza de que esto ocurra, y también ser súper conscientes que desde el punto de vista también de la economía, el libre mercado lleva a muchas cosas, pero no funciona cuando hay fallas de mercado, y la verdad, el mundo está lleno de fallas de mercado. No conocemos la información de manera perfecta. Yo les pregunto a cualquier persona, ¿cuánto gasta la ampolleta que instaló en su casa, si es eficiente o no es eficiente? ¿Cuánta plata le sale el gasto mensual en esa ampolleta? No lo sabe. Y la verdad, ¿cuánto gasta en calefacción? No lo sabe. Entonces, pensar que el mundo funciona con información perfecta es bastante ingenuo. Entonces, cuando tú logras hacer estos análisis, es importante ir generando las correcciones, y en muchas cosas hay que obligar. Y por otro lado, es importante que el medio ambiente tenga una jerarquía, especialmente lo institucional, que sea equivalente con lo que se hace cualquier otro tema que es un problema público. Y debiera ser más, pero al menos que fuera equivalente. O sea, si uno piensa los recursos que tú destinas para protección del medio ambiente en comparación con los recursos que tú destinas para defensa, obras públicas, y esto debería tener una lógica en términos de recursos y de poder. Entonces, hay un tema de que si medio ambiente pone solo las regulaciones, y obviamente para hacer regulación no vas a gastar todos los recursos, pero también cómo defines tú la política y de lo que se tiene que hacer y el desarrollo en el país. Entonces, yo quisiera que eso estuviera, no sé si institucionalmente es que el Ministerio de Ambiente sea un ministerio más amplio, que sea un ministerio de desarrollo económico y sostenibilidad, y que la verdad viera cuáles son las industrias productivas que el país sano en términos ecológicos y sociales. Y ahí, no sé si esa es la vía, pero creo que hay que empezar a abordar eso desde una visión más global, y poner el bien social y el bien público en la manera en que se toman las decisiones, y no esperar que cada persona en su decisión individual va a llevar al país al mejor camino posible, porque no ha funcionado. Muchas gracias, Andrés, y a todos los panelistas por contestar esta pregunta. Vamos a pasar a una tercera ronda que esperamos sea un poquito más breve, ojalá de 3 minutos cada uno de ustedes, en que la pregunta es: ¿cuál es la acción más importante que puede realizar la ciudadanía para apoyar este cambio que necesitamos? En el contexto, seguimos hablando, cambio climático y proceso constituyente. Vamos a comenzar con Ezio. Muchas gracias. Los cambios individuales tienen una potencia súper interesante en términos de hacerse consciente de las cosas que uno hace, como lo que hablaba Andrés, ¿no? O sea, en la medida que uno quiere cambiar o está preocupado por el asunto y empieza a estudiar cuál es el consumo de sus ampolletas, o cómo se calefacciona, o si es más eficiente, no sé, ponerle sello a las ventanas y no consumir tanto combustible para calefaccionarse, qué sé yo.
ese tipo de conciencia, adquirirla, es el primer paso, creo yo, importante de los cambios individuales. El segundo es que cuando uno hace esos cambios individuales, le muestra a quienes están alrededor suyo que es posible hacer cambios individuales y que esos cambios no empeoran la calidad de vida, sino que generalmente la mejoran. Que puede tener algunas complejidades, pero bueno, uno conversa esas complejidades con quienes están alrededor de uno y eso lo hace más posible. Sin embargo, los cambios en el estilo o en el modo de vida que requerimos para hacerle frente a la crisis climática y ecológica no son individuales, a mi juicio. Son colectivos. Y entonces, lo más importante que a nivel individual podemos hacer es crear esa red colectiva que permita un cambio colectivo de modo de vida. Esto uno podría simplificarlo en vote por alguien que le interese el medio ambiente para la Asamblea Constituyente, por ejemplo. No es tan simple, no es solo eso, es una actividad relativamente permanente en nuestro oficio, profesión, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida barrial, de intentar ir haciendo este cambio. Y lo estoy planteando de una manera súper positiva, pero yo sé, y probablemente aquí muchos saben, que esto en realidad son hartas peleas con harta gente. Y sobremesas incómodas con la familia, y preguntas incómodas de la tía abuela, de por qué está haciendo esto y no hace lo otro, de cuándo va a hacer esto mi hijito, etcétera, etcétera. Pero es parte de lo que nos toca hacer. O sea, es parte de la posibilidad como generación amplia, todos los que estamos vivos ahora, como generación amplia de modificar las condiciones de vida para la generación siguiente, tiene que ver con esa discusión, que no tiene por qué ser además una discusión mala, ¿no? O sea, puede ser una conversación constructiva en la cual uno explique por qué ciertos valores que que todavía son importantes en la sociedad, en realidad nos llevan por un mal camino y entonces hay que reobservarlo. Lo bueno de esto es que hay muchas posiciones éticas, religiosas, que permiten apoyar esto. O sea, uno puede apoyarlo desde la idea de las generaciones futuras y poca gente no le tiene algún cariño a las generaciones futuras, sobre todo cuando entienden que son sus propios hijos y nietos, y hijas y nietas. Uno puede plantearlo desde el punto de vista del valor de la vida en general, uno puede plantearlo desde el punto de vista de cómo las religiones abrazan a la protección del medio ambiente, particularmente la religión católica, Laudato Si, hay una encíclica, la pueden leer y leérsela a su tía y decirle, mire tía, por esto es que San Francisco protegía a los animales y usted también debería proteger la vida, así que por favor, no sé, ponga ampolletas eficientes, por ejemplo. Pero también preocúpese de no apoyar posiciones de extremo desarrollo económico que impiden cambios colectivos y políticos que efectivamente nos permitan vivir de una manera diferente. Ya. Ahí para 3 minutos creo que estuve bien. Perfecto, gracias, Ezio, promoviendo la acción individual, pero recordando que es desafío colectivo, ¿cierto? Andrés, vamos a seguir contigo. En las decisiones personales, bueno, depende mucho de dónde uno viva y las cosas que hace, pero volar en avión es probablemente lo más contaminante que puede hacer una persona de manera directa, y luego subirse a un auto es la siguiente actividad más contaminante, junto con el consumo de carne, más o menos al mismo nivel. Esas son las decisiones personales que tienen mayor impacto. Y bueno, después de eso es ver cómo uno reduce el consumo de energía en el hogar, cómo nos climatizamos, termina siendo muy, muy importante, ya sea para frío o calor, dependiendo del territorio. Esas son las decisiones personales que más impacto tienen en CO2, no necesariamente ambientalmente. Hay otras actividades ambientales que también tienen impacto, pero en CO2 esas son las principales acciones que uno puede hacer. Muchas gracias, Andrés, por, digamos, las acciones muy prácticas que podemos, los ejemplos de acciones prácticas que podemos implementar como individuos. Vamos a continuar con Valentina y después Florencia. Muchas gracias. El desafío de la tía abuela, encuentro interesante. Si te cuestiona mucho tu tía abuela, yo puedo hablar con ella y decirle las cosas buenas que hace su sobrino. No, yo quería decir, me uno a lo que dijeron previamente. Yo creo que hay una dimensión individual, evidentemente, y una dimensión colectiva y una dimensión política. Y en la dimensión individual, obviamente hay cuestiones que son difíciles
que son decisiones de vida que se toman en algunos momentos y que son difíciles de cambiar a lo largo de la vida, pero vamos que se puede. Y creo que los niños y las niñas están también empujando mucho, gracias a la educación ambiental que también se ha ido implementando. Pero obviamente no creo que exista una conciencia masiva del impacto de determinadas decisiones. Todavía yo creo que el sueño de todo el mundo es poder viajar lejos, digamos, y poder tener un auto propio. Y en algunos tramos sigue siendo más cómodo y más seguro ahora por COVID de pescar el auto y manejar que subirse al transporte público, lamentablemente. Así que son decisiones que no son siempre fáciles, pero creo que es muy importante tomar, y también las señales económicas nos tienen que ayudar en ese sentido, no solo las valóricas. Y creo que también, claro, en cada organización ir introduciendo estas consideraciones y estos móviles públicas, privadas, de educación, etcétera, y hay mucho trabajo, pero también creo, como dice eso, que los cambios son colectivos y que esto es política. ¿Ah? Y creo que no temerle a la política, si esto no puede haber nada más político que la definición de si vamos a tener una acción climática, una acción ambiental ambiciosa, coherente, coordinada, y quiénes son, y quiénes representan, y quiénes van a ser consecuentes con esta agenda. A mí me parece que eso es muy importante, y el ejercicio de rendición de cuentas, así que no voy a dejar de decirlo. Eso, para respetar el tiempo, Mariano. Muchísimas gracias, Valentina. Florencia. Ya, yo quería decir primero que nada con respecto a los cambios que necesitamos, que creo que es súper importante que los ciudadanos empecemos a vivir como los ciudadanos del futuro tienen que vivir, porque hay que como empezar a tomar esa costumbre, y porque también así somos ejemplo para los jóvenes y los niños y niñas que vienen, y al final así se construye el cambio. Pero igual creo que es súper importante tener en cuenta que los cambios que necesitamos son tan tajantes e importantes que no podemos como cargar la responsabilidad en nuestros hombros, o sea, no lo vamos a resolver por ducharnos más corto, por comer menos carne, por tener menos hijos. Y creo que también se ha dado un poco como ¿cómo se dice? Como una estrategia media maligna de parte de los antiactivistas, por llamarlo de alguna forma, los que quieren que todo continúe, de en el fondo como apuntar a los que están hablando de medio ambiente, pero se comieron un bistec el fin de semana. Y eso está súper mal, porque al final están dividiendo el movimiento ambiental con ese tipo de tonteras. O sea, de repente tú ves en Twitter o algo así un científico que está hablando a favor del activismo por el cambio climático, y después otro lo ataca con que, oye, ¿y tú que viajaste en avión? O sea, esa cuestión yo encuentro que no tiene cabida. Entonces creo que es súper importante como que tengamos en cuenta que aquí el cambio que necesitamos es estructural, y que no podemos estar como apuntándonos con el dedo porque no somos perfectos nosotros. O sea, tiene que haber un cambio de sociedad que lleve a eso eventualmente. Ahora, igual y de todas formas creo que es súper importante como empezar a hacer ese cambio, y como decían los otros panelistas, son cambios deseables, definitivamente. Y para así mencionar algunas cosas como más puntuales de lo que yo considero es lo más valioso que puede hacer la ciudadanía hoy en día, es uno, bueno, votar por representantes políticos que les importe el medio ambiente. Yo creo que es quizás lo más importante. O sea, ya no puede ser que sigamos dejándole el país en manos de los que no quieren el cambio que necesitamos. Después el voto económico, o sea, nosotros elegir los productos con menos packaging, los productos que no vengan de tan lejos, todo eso es un gran aporte. Incluso también los emprendimientos, o sea, los que son emprendimientos que se atrevan a ponerle como el logo ecológico, y así vamos construyendo de a poquito. También informarse y hablar del tema, pero sin acusar, porque cuando tú le exiges a la gente que lo haga todo o que no haga nada, no van a hacer nada. Entonces, como eso yo creo que es muy importante cuando estamos hablando del tema. También creo que es súper importante apoyar a los jóvenes, porque creo que ahí está como la esperanza de la revolución pacífica, como la transformación desde los jóvenes. Entonces, hoy día hay movimientos de jóvenes que increíble, que realmente están logrando muchísimo. Entonces hay que apoyarlos también, porque de repente, claro, tienen poca experiencia, entonces el tío se los come en la primera comida familiar que tratan de meter el tema, y no, hay que apoyarlos. Eso también creo que es súper valioso. También, bueno, apoyar a las organizaciones que están dando la pelea siempre es importante, y en Chile de repente sufren las ONG, hay poca ¿cómo se dice? Como cultura de donar a las organizaciones ambientalistas, creo que eso también es bien valioso.
Y eso, informarse y hablar del tema, porque ya a mí me pasa mucho que me llama la atención que amigos míos que son educados, que son buenas personas, no saben, no entienden, no cachan nada, están totalmente perdidos de este tema. Entonces también creo que hace mucha falta que empecemos a hablar más de este tema, que sea más sabido, conocido y que haya más conciencia, que tiene todo que ver con este ímpetu que siento que falta. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, también. Se nos está haciendo tarde, a mí se me oscureció el escenario, ¿cierto? A ustedes parece que no tanto. Nos quedan 5 minutitos, tenemos hartas preguntas, la verdad es que varias de ellas se han ido contestando en la medida que ustedes también contestaron las preguntas que les fuimos planteando, así que voy a tomar solo una de ellas para pedirles que en un minuto, digamos, alguien nos preguntaba sobre qué tendría que tener un constituyente para que ustedes les dieran el voto. Yo quizás voy a reformular esa pregunta, pueden contestar esa, o esta que les voy a hacer, que tiene que ver con qué elementos ustedes consideran que son los intransables y que debiesen estar en una constitución que realmente tome favor por el tema del cambio climático. Así que voy a dejar a cualquiera de ustedes. Y aprovecho de agradecer también que los mismos panelistas han estado complementando con información por el chat. Así que voy a darles un par de segunditos más y quien quiera partir de ustedes contestando esta pregunta, ojalá en no más de un minuto. No sé si hay algún voluntario o voluntaria. Valentina, muchas gracias. Gracias. A ver, para resumir, como dije, yo creo que esta consideración tiene que estar a lo largo de la Constitución, como desde un principio inspirador que parten las primeras declaraciones de principio y definiciones de lo que es el Estado de Chile y cuáles son sus fines y sus objetivos. Creo que tenemos que reforzar los derechos, reforzar, ¿no es cierto? O sea, a ver, el candidato o candidata que diga, en mi modesta opinión, que diga que lo que tenemos es suficiente, no vote por ese. ¿Ah? Para ser súper clara, o sea, obviamente que tenemos que reforzar el derecho que hoy día existe asociado a un deber, hay que mantenerlo pero reforzándolo, pero también necesitamos agregar otros derechos, también necesitamos un derecho humano al agua, también yo diría tener deberes para todo tipo de personas y consagrar algunos tipos de principios que nos permitan no retroceder y por el contrario progresar, ¿no? Avanzar más rápidamente, un cierto principio de acción ambiental y climática ambiciosa. Por ejemplo, ahora Francia, el presidente de Francia, después de una convención climática que hicieron con personas que sortearon y que hicieron una serie de propuestas, bueno, están proponiendo integrar al artículo 1 de la Constitución una frase que dice: Francia garantiza la protección del medio ambiente y de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. Así, en el artículo 1. A mí me parece que ese tipo de consideraciones, además, por supuesto, de entender que necesitamos reconocer el valor de la naturaleza, de modificar la relación que tenemos con la naturaleza, y eso tiene que estar también en la Constitución. Muchas gracias, Valentina. Florencia, ¿quieres continuar? Para mí es que el medio ambiente tiene que ser lo principal. El eje transversal, estar en el prólogo, estar en las bases de la institucionalidad, ser un derecho, ser un sujeto de derechos, ser principios que lo resguarden, etc. O sea, al final yo considero que es lo más importante, es lo que sustenta la vida misma, entonces no puede seguir quedando relegado de ninguna forma. Y desde ahí entonces nosotros vamos a poder construir un mundo realista y razonable, además de feliz. Y creo por ende que la constituyente que yo elija va a ser por supuesto aquella que considere que el medio ambiente tiene que ser el eje más importante de la Constitución. Muchas gracias, Florencia. Andrés. Es que hay respuestas tan buenas. Sí, yo concuerdo. Creo que es importante, un poco, si ser abogado, cómo esto se pone en un nivel prioritario y después que tenga una posibilidad de implementarse de manera coherente. Al final, personalmente, para mí, en el sistema actual, creo que
lo que viene después desde la ley de bases de medio ambiente para adelante es lo que es engorroso. A medio ambiente se le pone un estándar para hacer políticas públicas que es más alto que cualquier otro ministerio. Otros ministerios llegan y dicen, voy a hacer un puente, y hago un puente, y voy a hacer un reglamento de construcción, hago el reglamento de construcción. Medio ambiente tiene que preguntarle a todos los ministerios y pedirles permiso a todos los ministerios, y tiene que pedirle permiso y ponerlos de acuerdo, y si los ministerios no están de acuerdo, no se avanza. Entonces, hay un tema de operacionalización que, sin ser abogado, creo que es muy importante que se aborde para que no quede solamente en principios que después no se implementan, y que un poco lo que de repente se critica de otras constituciones que quizás sí ponen en un alto nivel la protección del medio ambiente, pero al final no están los medios en la implementación para que las leyes que nazcan de ahí le den y mantengan esa prioridad. Entonces, creo que es importante mantener eso, y un poco la visión del bien público como un elemento general. Creo que es muy, muy importante que esté en la Constitución, y no sea solo un hecho de libertad económica. Muchas gracias, Andrés. ¿Y Ezio? Oye, es que Jimena Negrón me quitó lo primero que iba a decir. Gracias, Jimena. No voten jamás por alguien que diga que el agua se pierde en el mar o que el agua sobra en Chile y lo vio en Wikipedia. Por favor, esas personas no voten. Partamos por ahí. Después, bueno, les agradezco. Voy a hacer algo raro, pero luego agradezco a Martín Dussert, a Stefan Versalovich, Paula González, Jorge Jaña, que han comentado en el chat. Creo que hay comentarios súper interesantes. Yo puse, cuando preguntaron esta pregunta, puse ahí los principios y la propuesta de constitución ecológica de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Yo voy a votar por alguien que esté de acuerdo con esa idea, ¿no? Y ojalá todos lo hagamos, y ojalá tengamos hartos y representantes que empujen por una constitución ecológica. Lo importante finalmente es que sean personas que valoren la vida. Es como eso, ¿no? Valoren la vida humana y valoren la vida no humana también. Que no vean a todas las vidas no humanas como recursos, y a veces incluso a las vidas humanas como también recursos humanos. Sino que vean la interacción que existe entre las distintas vidas como un fenómeno hermoso que tenemos que respetar, que tenemos que proteger, y del cual somos parte. ¿Cómo leer eso en su candidato o su candidata? Puede no ser tan fácil, pero claro, si habla de que el agua se pierde en el mar, probablemente no tiene esa visión. Muchísimas gracias a los cuatro por sus comentarios. Estamos en hora de finalizar. Lamentablemente nos quedaron muchas preguntas sin responder. Lo que vamos a hacer es que en los próximos días, par de semanas, vamos a estar tratando de contestar las preguntas que quedaron pendientes a través de las redes sociales, @UC-Sustentable, también las redes del Centro de Cambio Global. Así que solo agradecer a todos quienes nos han estado acompañando, a los que interactuaron, a los que no, y muy especialmente a nuestros panelistas y mujeres y hombres, ¿cierto? A Valentina, Florencia, Ezio, Andrés, en el nombre del Centro de Cambio Global, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Católica. Aparece por aquí también Juanca a despedirse. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, y insisto, gracias y agradecimientos a quienes estuvieron acompañándonos en esta actividad. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Estuvo Gracias. Muy Chao, bien. que estén muy bien. Muy buena. Chao, chao. Muy bueno, muchas gracias. Estamos grabando todavía, pero ya no estamos transmitiendo. Ese se nos fue, Valentina también. Bueno, estamos. Nos quedan algunas Muchas cosas. Gracias a todos. Voy a cortar la transmisión. Gracias a todos por ser parte de este seminario. Se ve muy bien. Chao. Felicitaciones. Gracias, muchas Misión gracias. cumplida. Sí, bonito el tema. Mira, Adiós. por ahí aparece también. Chao, que estén bien. Chao, chao.